nadie te contará la verdad, solo tú puedes averiguarlo. Son muchas las informaciones que, de un tiempo a esta parte, hacen referencia a la actividad solar. Nuestra estrella, la que nos da la vida en la Tierra, también nos la puede complicar hasta límites que la inmensa mayoría no sospecha. Una tormenta solar, de las que se producen con cierta frecuencia, de una magnitud como la registrada en septiembre de 1859 y con la orientación adecuada, provocaría el colapso de nuestro modo de vida. Nuestra civilización ha sustentado su progreso en el último siglo sobre el pilar de la electricidad y la informática, sin ser consciente de que es una base tremendamente frágil frente al inmenso poder del Sol. La carga electromagnética de una eyección de masa coronal provocaría la destrucción de los satélites de comunicación y navegación y, en cascada, se dañarían nuestras infraestructuras eléctricas. Su destrucción nos dejaría sin electricidad y sin ella nada es posible hoy en día. Las repercusiones de la falta de luz son innumerables. Hoy nos vamos a detener en una de ellas. Sin electricidad no hay agua corriente y sin agua corriente nuestros pisos se convierten en espacios inhabitables. No es posible la higiene personal, no es posible la limpieza, no es posible usar el baño. Piense en su propia familia y dígame cuántos días podría estar en su domicilio sin agua para tirar de la cisterna. En este vídeo daré un breve repaso a qué significa quedarse sin agua corriente para la sociedad en la que vivimos en el mal llamado Primer Mundo. Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este cuarto vídeo, en el que recojo aspectos relativos a los efectos de una tormenta solar, quiero hacer hincapié, quiero hacer incidencia en algo fundamental. La tormenta solar, como todos ya sabemos, acabamos de ver un pequeño reportaje de poco más de un minuto, acabaría con la electricidad. Ese sería uno de los efectos fundamentales. Obviamente también acaba con los satélites, acaba con los coches, acaba con todo componente eléctrico o electromagnético. Pero el hecho de que acabe con la electricidad supone fundamentalmente que nos quedamos, entre otras cosas, sin agua. ¿Por qué nos quedamos sin agua? Pues muy sencillo, porque sea una gran ciudad o sea un pequeño pueblo que capte las aguas de un río, esas aguas que llegan hasta la depuradora y de la depuradora a nuestras casas van impulsadas por tremendas bombas eléctricas que son las que la traen desde el punto de origen hasta el grifo que abrimos en casa. Y si no hay electricidad, pues las bombas eléctricas obviamente no funcionan. ¿Sin agua se puede vivir? Pues hoy no. Hoy realmente no se podría vivir en casa sin agua porque, aparte de que sea imposible fregar, aparte de que sea imposible limpiar el suelo, limpiar los platos, poner lavavajillas, etcétera, etcétera, es imposible usar el váter. Y aunque suene escatológico, esto hay que decirlo, es imposible usar el váter porque piense usted en su casa cuántos miembros de familia son, aunque sea uno solo, da exactamente igual. ¿Cuántas veces podría ir a orinar o a defecar a su propio cuarto de baño sin tirar de la cisterna? Eso es imposible, eso es imposible. Una sola persona no podría, porque a la segunda, a la tercera vez, eso, como pueden imaginar, es una cloaca, tenemos la cloaca dentro de casa. Y lo mismo que no se puede usar el váter, pues no podríamos ducharnos, no podríamos bañarnos y bueno, nos veríamos en una circunstancia tremendamente difícil en estos bloques de vecinos que son fundamentalmente casi todos los que componen las ciudades. Habrá mucha gente que vive en unifamiliar también, etcétera, podrían hacer un pozo ciego, pero un bloque de vecinos, que es lo que constituye fundamentalmente una ciudad, se convierte en algo absolutamente inhabitable. Bien, vamos a ofrecer algunos datos respecto a desde cuándo existen los retretes, quiénes fueron los que los inventaron, desde cuándo también existe esta costumbre de ducharse y de lavarse, porque no siempre ha sido así, y mucho menos, por supuesto. Y después, pues nos vemos para despedirnos. El momento en el que el ser humano decide tomar baños como medio para mantenerse limpio, podría perderse la noche de los tiempos, puesto que es más que probable que sumergirse en el agua o revolcarse en la arena y el barro fuese un instinto heredado de nuestras formas más primitivas, dado que ese comportamiento lo podemos observar en muchísimas especies de animales como método de quitarse de su piel molestos parásitos.
Pero si pretendemos buscar un origen cultural y no instintivo, la historia oficial nos dice que deberíamos remontarnos a algo más de 4000 años y que deberíamos pensar en que probablemente baño y purificación del cuerpo y alma fueran ideas asociadas y por tanto religión y magia e incluso medicina estuvieran en los principios de esta costumbre social. Cabe encajar aquí la costumbre de que la novia se bañase antes de sus esponsales en lo que se cree era una forma no sólo de purificación, sino de conseguir la virtud fertilizadora del agua. Lo mismo sucede con el lavado de los difuntos practicados por algunas creencias religiosas. Parece ser que los primeros pozos, los primeros baños en las viviendas y los primeros sistemas de desagüe planificados y, por tanto, avanzados dentro de una estructura urbana bien diseñada para su época, se han encontrado en las ruinas de la ciudad de Mohenjo-Daro, perteneciente a la cultura que se ha dado en llamar Harappa, que se extendió por el valle del río Indo en territorio del actual Pakistán. Por cierto, curioso nombre, Mohenjo-Daro, que viene a significar montículo de la muerte. Esta ciudad, y la que le da nombre a la cultura, Harappa, fue habitada entre el 2600 y el 1800 a.C. Un dato para poder saber de cuándo estamos hablando. Esta cultura fue coetánea de otras civilizaciones como Mesopotamia, Creta o el Egipto antiguo. También podemos saber de otros pueblos que se bañaban con cierta regularidad dadas las piscinas, albercas, piletas, tinas o baños encontrados en sus ruinas. E incluso podemos llegar a saber si usaron retretes más o menos primitivos, como sucedió con los babilónicos o la cultura cretense, a la que se atribuye el retrete más antiguo encontrado, pero ese es otro tema que tocaremos un poco más adelante. Conociendo que los primeros baños de los que se tiene noticia datan de al menos 4000 años de antigüedad, surge una pregunta y aparece un problema. ¿Cómo es que el uso y costumbre de bañarse no continuó, se extendió y generalizó, perfeccionándose hasta nuestros días? ¿Cómo es posible que durante siglos el hombre dejara de hacerlo, salvo excepciones, permitiendo que la suciedad y las enfermedades fueran la norma? ¿Por qué durante la larga Edad Media e incluso mucho antes y mucho después bañarse fuese algo absolutamente inusual? La respuesta es muy complicada y no menos polémica, porque en los siglos que siguieron a la civilización mesopotámica sí continuó la costumbre de bañarse. En Egipto, incluso, usando aceites y ungüentos perfumados. En Grecia, empleando la saponaria, una planta con propiedades higiénicas con capacidad para generar espuma. De hecho, su nombre deriva de la palabra griega sapo, que significa jabón. Y los romanos, pues sobradamente conocido es que las familias poseían baños en sus casas, había baños y retretes públicos y piscinas con aguas frías y calientes. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió en la antigua Europa? Al intentar responder a estas preguntas es donde surge la polémica, pues hay quienes atribuyen directamente a la influencia de la Iglesia Católica la culpa de que las gentes dejaran de bañarse. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo consideró que los baños públicos, que los baños calientes, eran un peligro para la castidad y eran ocasión para pecar al exaltar los sentidos. Quienes afirman tal cosa sostienen que, por ejemplo, Clemente de Alejandría, considerado padre de la Iglesia griega, solo permitía el baño de las mujeres una vez al mes, por razones que, obviamente, no hace falta explicar. O aseguran que San Agustín solo autorizaba un baño de agua caliente a sus monjes al mes y baños de agua fría para apaciguar y dominar las pasiones. De nuevo, vuelta a lo mismo: la castidad, los pecados, las pasiones carnales. Para apoyar esta teoría, recuerdan que en la España musulmana la burguesía mora y judía sí tenían en sus casas baños, mientras que no los había en los castillos cristianos. Sea como fuere, tenga razón quien la tenga, la realidad es que eso de bañarse y asearse con cierta frecuencia no empieza a ser normal hasta los primeros baños termales, allá por 1825, y a generalizarse, eso sí,
poco a poco hasta finales de 1800, cuando, por ejemplo, se recupera la natación como deporte con las primeras Olimpiadas del mundo moderno. Incomprensiblemente, no sería hasta 1900 cuando bañarse se generalice, al menos entre las clases más pudientes de la sociedad. Y si sorprendente es descubrir que bañarse es algo aprendido y olvidado después durante siglos, en los que el hombre atravesó un periodo oscuro en su desarrollo en todos los sentidos, algo parecido ocurre con el uso del retrete, cuyos primitivos diseños, bastante parecidos a los actuales, con taza, cisterna y desagüe, se remontan otros 4000 años, perviven unos siglos y, después, desaparecen durante cientos de años para reaparecer antes de ayer, como quien dice. Comenta la historia oficial que su origen está en Creta, hace esos ya referidos 4000 años, ya que en el Palacio Real de Knossos se encontró el que está considerado el retrete más antiguo de la historia. Estamos hablando de la civilización minoica. Otro artefacto calificable como retrete fue hallado en la ciudad de Séforis, en Galilea, actual Estado de Israel. El retrete fue encontrado, en concreto, en una casa del siglo I de nuestra era, cuyo propietario tuvo que ser, necesariamente, un hombre rico. En Roma, durante este siglo, el primero, hubo urinarios públicos llamados columnas mingitorias o vespasianas, que estaban en las calles y en los salones en los que se celebraban banquetes. Curioso eso de las columnas mingitorias, porque existiendo en Roma, recordemos, en los albores de nuestra civilización, hace 2000 años, como los baños, desaparecieron para reaparecer en el siglo XIX. Es un misterio el motivo por el que el hombre, conociendo estos métodos de evacuar aguas menores y mayores, los olvidó durante siglos y prefirió verterlas en las calles vaciando cuencos y palanganas al famoso grito de «agua va». Algún intento hubo entre los romanos y nosotros de fabricar artilugios que nos permitieran defecar en algún lugar adecuado y con cierta comodidad, en vez de hacerlo detrás de las cortinas en los palacios o en las esquinas de las calles. Un intento conocido es el de John Harrington, quien en 1597, digamos que reinventa el retrete, convertido en trono con agujero en su asiento, como regalo para la reina Isabel I de Inglaterra. Sobra decir que a la reina le pareció un horror y no lo usó nunca. Así las cosas, no es hasta 1775 cuando otro inglés, Alexander Cumming, reinventa un retrete con cisterna. En 1778, Samuel Prose mejora el invento de Cumming dotándolo de una válvula esférica. En 1884, un hojalatero inglés, Thomas Craper, usa por primera vez la terminología water closet, armario de agua, y mejora los inventos anteriores usando el sifón. Y en 1890, el váter, el WC, el water closet, empieza a ser popular en Europa, entre otras cosas porque 30 años antes, 1860, aparece el primer alcantarillado en Londres y se obliga, ese obligado entre comillas, a los constructores de nuevas viviendas a instalar una habitación para el váter. Otra historia curiosa es la del papel higiénico, pero de él no hablaremos hoy. Bien, pues eso ha sido todo por este cuarto vídeo. Como siempre os digo, si no estáis suscritos al canal, suscribiros por favor y no os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y si queréis saber algo más de este tema o de mí, en la descripción os dejo los enlaces correspondientes. Hasta el próximo vídeo. Nadie te contará la verdad, solo tú puedes averiguarlo. Recuerda, este último vídeo recoge ideas expuestas en la novela Las luces del fin del mundo, que está a la venta en Amazon. En la descripción te dejo el enlace. Y si quieres saber más de mí, entra en mi web. Un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.